Habitantes de la orilla del miedo, bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes. Soy Grillo Villegas y los invito a que me acompañen en el relato de hoy. Si tienen la amabilidad y unos minutos más, me encantaría que me dejaran un comentario, pues disfruto mucho leyéndolos. Hay quienes dicen que los niños ven cosas que los adultos ya no pueden ver, que su inocencia es como una puerta abierta, un faro que atrae no solo la ternura del mundo, sino también lo que habita en las sombras. En muchas culturas y regiones se cree firmemente que los espíritus, especialmente aquellos que andan sin descanso, los que murieron con asuntos pendientes o de una forma trágica, tienden a pegarse, si usted me permite usar esa expresión, a los más pequeños. Para proteger a los niños, muchos recurren a rituales sencillos, colocarles una pulsera roja, rezarles oraciones específicas, rociar agua bendita en la cuna, o incluso mantener siempre una luz encendida cerca de ellos, porque el miedo no es solo a lo que los niños puedan ver, sino a lo que pueda quedarse con ellos. ¿Serán estas creencias parte del folclore solamente? ¿Una forma ancestral de explicar lo inexplicable? Tal vez. Pero también es cierto que hay historias, muchas, contadas por padres que antes no creían en nada, hasta que algo se les pegó al hijo. Acompáñenme a disfrutar de esta historia. Si aún no tiene su bebida favorita, deténgase un momento, vaya y consígala. Aquí lo voy a esperar, tómese su tiempo, disfrute. Y si está usted conduciendo alguna especie de vehículo, permítame por favor acompañarlo hasta su destino. Si puede, recuéstese, cierre los ojos y comencemos este viaje juntos. La orilla del miedo, donde tus historias hayan vida. Siempre he dicho que hay cosas que uno no debería ver, y mucho menos si es una persona joven. No porque los niños no sean valientes, de hecho creo que son los que más preparados están para ver estas cosas. Sin embargo, tienen otra característica: su memoria es joven. Hay imágenes que, una vez que entran en su mente, no se van. Se instalan como sombras en la memoria, y con el tiempo se van deformando, y se repiten, y cuando creces no sabes si lo que viste fue real, o si fue tan horrible que tu mente prefirió recordarlo como un sueño. Esta historia nos la compartió un habitante que, aunque no pidió el anonimato por respeto, lo llamaré simplemente Héctor. Héctor tenía 11 años cuando sucedió algo que desencadenó toda una serie de eventos que lo marcarían para siempre. Solía ir a casa de su tía varias veces por semana. Su madre era una mujer joven en aquellos tiempos y Héctor no tenía primos con quien jugar. Pero a un lado de la casa de su tía había un terreno baldío. No era un terreno muy grande, pero para el niño de 11 años aquel terreno enmontado era un mundo de posibilidades para jugar, así que no se aburría ni un poquito. Ese terreno baldío era un lugar sin piso de cemento, infestado de arbustos secos y un par de árboles torcidos, con un poste de luz en la parte de afuera que siempre parpadeaba de forma errática durante la noche. Hasta ese día todo fue normal. Hasta ese maldito día. Fue una tarde de calor, el tipo de calor que aplasta el pecho y te obliga a buscar sombra hasta debajo de un cactus. Héctor estaba jugando en el terreno baldío de su tía. Jugaba a buscar insectos, hacía huecos, movía arbustos, piedras. Se estaba entreteniendo solo, era un muchacho. Héctor al principio pensó que era una mujer cualquiera lo que vio. Levantó la cabeza y la vio parada frente a él. Pensó que alguien se había metido al terreno por error, pero en cuanto la vio supo que algo no estaba bien. Fue un miedo extraño. No fue un terror, fue una sensación de que algo no estaba donde y cómo debería de estar. La figura estaba a unos 15 metros, entre los arbustos secos, parcialmente oculta. De repente, Héctor notó algo extraño. Primero no lo creyó, pero luego de poner atención, supo que lo que había notado era verdad. Aquella mujer no estaba tocando el suelo, flotaba. Y cuando se inclinó levemente hacia adelante sintió como si la mirada de aquella mujer lo estuviera buscando, como si no lo hubiera visto del todo. Parecía que estaba buscando el rostro de Héctor, y el cual se le congeló la sangre inmediatamente. Héctor volvió a mirar hacia abajo y se percató que la mujer no tenía pies, solo una falda vieja y sucia que se mecía como si una brisa invisible la moviera. Sus ojos eran dos huecos de un blanco apagado,
como charcos de leche podrida, y lo peor fue su mandíbula. Primero Héctor la confundió con una boca abierta, pero no era el caso. La verdad era que la mandíbula le colgaba de una manera brutal, como si se le hubiera desencajado o estuviera rota, como si hubiera recibido un gran golpe. Iba más allá de lo posible, casi le tocaba el pecho. La mujer se quedó quieta, no gritó, no se movió mucho más, pero Héctor sabía que ya lo había visto. Héctor retrocedió unos pasos, tropezó con una piedra y cayó de espaldas. Perdió de vista a la mujer y cuando volvió a mirar, ya no estaba. Solo quedaban las ramas sacudiéndose levemente como si algo acabara de alejarse de allí. Salió del terreno baldío inmediatamente, pero no le dijo nada a nadie, porque tendría que explicarlo y cómo lo iba a hacer. Él solo era un niño. Tenía miedo de que lo tacharan de mentiroso o peor, que su madre pensara que tenía algún problema, así que lo enterró en su mente, como si la pesadilla hubiera terminado, o al menos eso quiso creer, porque esa noche comenzó la verdadera pesadilla. Al volver a su casa, cuando se acostó para dormir, sintió algo extraño, una incomodidad, como si el colchón no estuviera bien puesto. Al principio pensó que era simplemente su cabeza jugándole alguna broma, se movía, se acomodaba, se cubrió hasta la cabeza y trató de no pensar, pero aquella mujer flotante aparecía en su mente, aunque obviamente pensar en no pensar en algo es un claro síntoma que estamos pensando en eso mismo, pero Héctor era joven, tenía solo 11 años e intentaba no pensar en esa mujer. Comenzó a quedarse dormido con el tiempo, a entrar en ese estado donde cerramos los ojos, luego los abrimos y a los 20 segundos, luego los volvemos a cerrar y luego los volvemos a abrir a los 15 y así estamos cabeceando somnolientos, ese estado donde ya sabes que te vas a quedar dormido en cualquier momento. Sin embargo, algo lo interrumpió, un ruido sordo, como si algo se arrastrara debajo de su cama. Héctor confiesa que lo primero que pensó es que un gato estaba allí. No sabe por qué, porque recuerda claramente que él ligó aquel sonido con el de un gato, pero ¿saben qué? Se acordó que no tenían gato, entonces no supo por qué le vino eso a la mente, pero le vino. Se quedó quieto, congelado, quizás pensando que al no moverse pudiera evitar lo que fuera que estuviera abajo, tal vez escuchar mejor. El caso es que no se movió. Durante un minuto completo no pasó nada. Héctor de nuevo pensó que estaba soñando, hasta que lo escuchó. Un susurro débil, como si viniera del piso, debajo de él. Ya te vi. Una voz femenina. Héctor ya no supo si era su imaginación o de verdad estaba pasando algo, pero no quería detenerse a investigar. Saltó de la cama, encendió la luz y no había nada, solamente su cuarto en silencio. La luz pareció tener un efecto tranquilizante. Le calmó mucho y pocos minutos después se acostó a dormir de nuevo. No batalló mucho para volver a retomar el sueño. Pero como ya dijimos, esto apenas comenzaba. Fue la primera noche. Después de esta noche, con mucha frecuencia se repitieron algunas cosas bastante extrañas, pero que seguían el mismo patrón. Luces apagadas, una sensación de ser observado, y luego ese sonido de algo arrastrándose lentamente bajo la cama, ese jadeo suave como un lamento, como si algo que no debía estar allí se arrastrara por el suelo para acercarse a él. Cuando Héctor ya no aguantaba más el sueño o el nerviosismo, tomaba aire y finalmente lograba mirar debajo de la cama, pero nunca había nada, por lo menos nada visible. Esas noches Héctor sentía algo. A pesar de no ver nada, él podía sentir algo, algo que vibraba en el aire, algo que no lo dejaba dormir. Y déjeme decirle algo, pasaron semanas, luego pasaron meses y la presencia no se iba. No aparecía todas las noches, pero volvía, siempre volvía. Con el tiempo, la mujer del terreno baldío se hizo presente, pero en sus sueños. Parecía que el dormir pensando en estas cosas habían acrecentado su recuerdo de aquella mujer. Ahora el recuerdo lo estaba atormentando en su mente, en un lugar donde no podía escapar. Una noche de esas, que eran de las más pesadas, de esas que hacían que quisiera salir corriendo a contarle a alguien, de esas que además de los fenómenos que percibía despierto, también soñó con aquella mujer. Se despertó sumamente asustado. Se incorporó de golpe, se sentó en su cama y para estas alturas dormir con la lámpara encendida era ya una costumbre. Ni siquiera se le pasaba. Le servía para dormir tranquilo y al despertar poder ver que no había nada en su habitación con él. Sin embargo, esa noche eso cambió y entonces la vio. La vio después de despertar. La vio de pie junto a la puerta, mirándolo con esos ojos completamente blancos. De nuevo sintió lo mismo que en el terreno baldío. Sintió como aquella figura lo estaba viendo.
y entonces recordó aquel detalle y miró hacia abajo. Y es que no estaba exactamente de pie como él pensaba al principio. Estaba flotando. Su cara era aún más espantosa, los ojos más hundidos, la mandíbula más descolgada, abierta en un ángulo grotesco, como si quisiera gritar y no pudiera. Y entonces ella se inclinó hacia Héctor. El joven pensó que lo quería tocar, pero el cuerpo de la mujer empezó a moverse hacia abajo. Continuó así hasta meterse centímetro por centímetro bajo la cama de nuestro joven invitado de hoy. Esa fue la noche en que gritó. Después de tanto tiempo, esa noche por fin gritó. Esa noche su mente o su cuerpo o su alma, lo que sea que lo haya hecho detenerse antes, no soportó más, reventó, explotó, simplemente no pudo guardar más aquellas experiencias para él mismo. Héctor no recuerda si lo hizo pensando en que lo iban a regañar o si le iban a creer, simplemente fue como una presa desbordada, no aguantó y gritó. Vinieron sus padres rápidamente, encendieron todas las luces. Héctor contó a sus padres entre sollozos y frases que no se entrelazaban muy bien entre sí todo lo que le estaba pasando. Sus padres buscaron por todo el cuarto, por supuesto no había nada, por lo menos nada tangible. Pero el miedo ya era parte de aquel niño. Ya no podía quedarse solo, ya no podía dormir con la luz apagada, ni con la luz encendida, ni con la luz a medias. Su madre lo tuvo que llevar a ver un psicólogo. Dijeron que era ansiedad, pesadillas, imaginación hiperactiva. Pero los fenómenos continuaron y después vino algo que nadie pudo explicar: las marcas. Pequeños rasguños que comenzaron a aparecer en sus piernas, como si algo con unas uñas muy afiladas lo hubiera estado arañando mientras dormía. Primero fue uno, luego fueron dos, luego una marca larga como un garrazo que le atravesaba la pantorrilla entera. Una noche su padre, cansado de los gritos nocturnos de su hijo y pensando que quizás el niño, dentro de su ansiedad, mientras dormía se hacía aquellos rasguños, decidió dormir con Héctor en el cuarto. Pensó que así el niño se calmaría y que todo se resolvería si veía que nada lo acechaba. Pero a mitad de la madrugada, la primera noche que el padre durmió con Héctor, aquel hombre se despertó gritando: «Algo me tocó el pie», dijo al aire. Héctor no estaba dormido, vio a su padre gritar y luego recoger su pierna muy rápidamente. Le vio su cara, estaba asustado. El señor volteó a ver a Héctor, le lanzó una mirada que casi podía decir: «¡Demonios, te estoy creyendo todo ahora!». Luego se levantó de la cama y cargó a su hijo. Se fueron a dormir al cuarto de los padres. Héctor intentaba dormir, pero antes de caer en brazos de Morfeo escuchó a sus padres hablar. «Juro que una mano fría y muy delgada me agarró la pierna», le dijo a la madre de Héctor. Después de eso lo llevaron con una señora de esas que dicen que rezan fuerte, que entienden cosas que la ciencia no puede explicar. Aunque el padre apoyaba a lo que Héctor le había dicho, no se dejaba fiar por cualquiera. Es un comportamiento muy común en aquellas personas a quienes su mundo se les modifica de manera drástica, empiezan a desconfiar de todo. Y este hombre no creía en nada de eso, y de repente le sucede algo así. No debió haber sido grato, y cuando estas cosas pasan, empiezas a dudar de todo lo que te rodea. Aunque podría parecer paranoia, es algo muy lógico si usted lo piensa con detenimiento. Así que el padre tuvo una idea: pondría a prueba a aquella mujer. Cuando consiguieron el contacto, él les dijo que le tenía la idea de que alguien le había hecho brujería y que querían que le hicieran unas limpias. Cuando llegaron a aquella casa en las orillas de la ciudad, la mujer los miró a los ojos, al padre, al hijo y a la madre. Les dijo: «Necesito que me digan la verdad. Lo que ustedes traen no es lo que me dijeron, a menos que me estén mintiendo. Si es así, tienen esta única oportunidad para contarme qué hizo este chamaco». El señor pensó en apegarse a su historia, pero no quiso arriesgarse, así que decidió contarle a medias la historia. Le dijo que el muchacho no podía dormir por la noche, que lo estaban asustando, pero no dio muchos detalles. Aquella mujer se agachó, miró a los ojos a Héctor y le dijo algo que lo marcó para siempre, de una manera muy amable: «Aquello que viste te eligió. No debiste mirarla tanto rato y no debiste dejar que te viera». La mujer le dijo que no era un mal espíritu, ni tenía nada en contra de la familia, solamente se había pegado al niño. Que mejor no hicieran nada, el espíritu se iría solo. Sus intenciones de retirar al espíritu podrían tomarse como una agresión, así que ella recomendó mucha oración y paciencia. Después de esto, la familia se reúne en la sala a orar juntos. Empezaron a acudir a la iglesia. Héctor aprendió a dormir con una luz encendida y un crucifijo bajo la almohada. A veces la mujer desaparecía por semanas, a veces por meses, pero hasta la fecha siempre ha vuelto.
siempre la escucha bajo su cama, y él aprendió a vivir así, con miedo, con esa pregunta sin respuesta, sabiendo que lo que había dicho aquella mujer de que algún día se iría no fue verdad. Pero siempre se repite esta pregunta: ¿qué es esa cosa? ¿Es un espíritu? ¿Es un demonio? ¿Algo que solo se manifiesta para alimentarse de su miedo? La verdad no lo sabe, pero aún en raras ocasiones la ve con esa mandíbula rota, desencajada. Hoy Héctor tiene 32 años, tiene una hermosa familia. Él agradece que nadie de sus hijos tenga aquella visión, aunque su esposa conoce totalmente la historia. Y aunque Héctor tiene la costumbre de dormir con su hija pequeña en brazos y tiene una esposa que lo ama, todavía hay noches en que se despierta bañado en sudor, porque siente que alguien debajo de la cama lo está mirando. Héctor no sabe si en verdad aquel espíritu no se ha ido o es su mente que simplemente se niega a olvidar los eventos que lo marcaron cuando era tan joven. De parte de Héctor solo me resta decirle a usted, gracias por escuchar. Estimados habitantes de la orilla del miedo, muchas gracias por llegar hasta el final de esta historia. No olviden que si quieren escuchar su relato en este canal, pueden enviarlo al correo electrónico laorilladelmiedo@gmail.com o vía mensaje privado a cualquiera de nuestras redes sociales. Están en la descripción de este video. Hágalo con toda la confianza porque para mí siempre es un gusto poder platicar con ustedes. Ya hay algunos habitantes con los que converso por WhatsApp, es muy divertido. Ahora sí, habitantes, díganme por favor cuál es su opinión sobre esta historia tan interesante que nos envían desde el hermoso estado de Tamaulipas. Me es muy grato poder enviarle un saludo a toda la gente de por allá. Por favor recuerde que su comentario siempre debe ser desde el respeto hacia los demás. ¿Cree usted que los jóvenes son más propensos a este tipo de situaciones? Y si es así, ¿por qué lo cree? Estimado habitante de la orilla del miedo, soy Grillo Villegas y le agradezco sinceramente por su tiempo y por su compañía. Espero que este episodio haya sido de su agrado. Si disfrutó del contenido, considere compartirlo con aquellos que también podrían encontrarlo interesante. Me despido por ahora, pero si así lo desea, nos encontraremos nuevamente en el próximo episodio, aquí en La Orilla del Miedo.